Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Hoy vamos a ver el seminario de deterioro cognitivo dentro de la formación en medicina china energética. Recuerden, los seminarios anteriores fueron sobre fatiga crónica y fibromialgia, y de alguna manera los temas que vamos a ir tratando tienen que ver ciertamente con afecciones muy comunes en adultos mayores. Así que ya les voy adelantando un poco más o menos de qué se va a tratar. Pero estas condiciones se pueden llegar a presentar también en personas relativamente más jóvenes, siempre que se den los factores. Entonces, cuando hablemos de deterioro cognitivo, estamos hablando en términos generales, no estamos hablando por ahí de alguna enfermedad en particular, sino en los síntomas que se van desarrollando muchas veces asociados con el envejecimiento y cómo los vamos a poder abordar desde el punto de vista de la medicina china, con tratamientos específicos y también ejercicios y recomendaciones para el cuidado y la prevención. Como fuentes bibliográficas, en esta oportunidad vamos a tomar de Masiocia, pero de la obra de La Psique en la medicina china, que la verdad no presenta Masiocia o no le dedica, por lo menos en su obra, a las patologías muy comunes en adultos mayores. Sí, estos aparecen en la obra de Jerry Alan Johnson, de donde vamos a estar tomando también, y como siempre, bueno, del Atlas de Acupuntura también, y la parte de puntos para saber las indicaciones también y la localización, y ya vamos a agregar auriculoterapia de un par de protocolos de Oleson, que lo bueno de la auriculoterapia es que le permite al paciente continuar con la estimulación, con el masaje, por ejemplo, dentro de las estrategias de la auriculoterapia, considerando que hay varias, la colocación, por ejemplo, de semilla le permite al paciente continuar con el tratamiento como refuerzo entre sesión y sesión, además de los ejercicios. Así que son estrategias que pueden llegar a ayudar. Entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo, principalmente vamos a estar hablando de, en la clase de hoy, de los problemas de la memoria. Cuando hablamos de la memoria, esto después, si necesitan reforzar teoría de medicina china, pueden ir a las clases que están en el área de miembros y ver sobre todo fundamentos e identificación de síndromes para entender el proceso. Pero tenemos principalmente en teoría de 5 elementos quienes participan de la memoria. Se dice que el corazón, ¿no?, elemento fuego, participa de la memoria a largo plazo. Y el riñón, elemento agua, participa de la memoria a corto plazo. Es decir, normalmente en la medida en que las personas van envejeciendo, la energía del riñón empieza a declinar y eso produce que la retención de la memoria a corto plazo sea menor, entonces empiezan a perder un poco la noción del tiempo, o qué fue lo que hice esta mañana, qué fue lo que hice ayer, cosas recientes, no las pueden recordar tan bien, pero los eventos lejanos sí todavía los mantienen en buenas condiciones, en términos generales. Pero hay otro tipo de memoria, que es la memoria, yo le llamo, es un término quizás muy asociado a la informática, pero es como la memoria de trabajo, que es la capacidad de atención que tengo en este momento, que está asociada al elemento tierra, principalmente se asocia a la esfera de influencia del vaso. Entonces, si tengo problemas de atención, que no me puedo concentrar, por ejemplo, las personas llegan a un punto tal de la falta de atención que no son capaces de a veces leer una página de un libro, porque entre que empieza la página y termina ya se olvidaron de qué estaban leyendo, y la capacidad de atención está muy disminuida. Ese tipo de falla en la memoria tiene que ver entonces con la energía del vaso. Puede haber pensamientos intrusivos, puede haber distracciones muy frecuentes, etc. No estamos hablando de el trastorno de déficit de atención, que es otro tipo de patología que ya lo abordamos en su momento en seminarios el año pasado. Estamos hablando de la falta de atención asociada al deterioro cognitivo. Principalmente, entonces, tenemos esto. Obviamente que hay muchas más patologías que se pueden llegar a desarrollar, que tienen que ver sobre todo, por ejemplo, con el lenguaje, con la verbalización o la búsqueda de palabras, pero no vamos a hablar de ese tipo de patologías de forma directa, sino
Siempre recuerden entonces estos tres elementos. Tenemos corazón, vaso y riñón. Ahora, si buscamos un elemento en común, por así decirlo, ¿cuál es la sustancia que vincula estos tres áreas energéticas? Es la sangre. Podemos pensar, el corazón impulsa la sangre. En ese sentido, en medicina china se dice que participa en la generación de la sangre, también de alguna manera al hacer la circulación entre el sistema circulatorio y los pulmones, que le aporta el oxígeno y lo distribuye. El vaso genera la sangre desde la absorción de los alimentos, o sea, la energía de los alimentos que después va a participar en la sangre, y también el riñón participa en lo que sería en la energía esencial, la esencia del riñón se dice que también participa en la producción de la sangre, sobre todo a través de lo que sería la médula ósea, donde se generan, desde el punto de vista occidental, ¿no? Gran parte de los componentes de la sangre, y el corazón al impulsarla y el vaso también al movilizarla. Entonces, los problemas de deficiencia de sangre van a estar muy asociados con los problemas de memoria. Lo que tenemos que ver es qué tipo de memoria es la que está fallando para centrarnos más o bien en vaso, en corazón o en riñón en el tratamiento, aunque puede ser también que estén todos afectados en simultáneo, sobre todo mientras más crónicas son las condiciones, más complejos, es decir, los pacientes van como acumulando síndromes y no se presentan solo con una deficiencia de riñón o solo con una deficiencia de vaso o solo con una deficiencia de corazón. Ahora, esto es muy importante a la hora de entender cuál va a ser el objetivo del tratamiento. Principalmente va a ser reponer la sangre en ese sentido, y por eso estas patologías aparecen, o la mala memoria aparece muy de la mano del insomnio. ¿Por qué? De hecho, en el capítulo de hemasciosis, donde vamos a estar tomando, en realidad no tiene un capítulo dedicado en la psique y la medicina china a la mala memoria, sino es como un apéndice dentro del insomnio. Porque el insomnio es una manifestación de una deficiencia de yin. Si tenemos la actividad yang, el reposo es yin, la incapacidad para conciliar el sueño muchas veces está asociada a la sangre del corazón. Se dice que la sangre es la residencia del corazón, entonces cuando hay una deficiencia en la sangre del corazón, aparece o se manifiesta como insomnio, como la incapacidad para conciliar el sueño o el sueño liviano. A veces también puede haber, por deficiencia de vaso, por ejemplo, una mala producción de sangre, ya sea por falta de apetito o falta de capacidad de asimilación de nutrientes. Hay personas que tienen buen apetito, se alimentan bien, pero igual tienen una mala absorción. Esto puede deberse a una deficiencia de vaso que genera entonces crónicamente en el tiempo una deficiencia de sangre, lo que conocemos en medicina occidental como una anemia, aunque no esté dentro de los valores, pero sí sería como un bajo conteo a veces de, por ejemplo, hematocrito, glóbulos rojos, cosas que podemos medir, y va a participar entonces en el insomnio, puede ser por deficiencia de sangre también, y la deficiencia de yin en general, deficiencia de yin de riñón en general también puede participar del insomnio. ¿Cuál es la diferencia entre deficiencia de yin y deficiencia de sangre? Bueno, la deficiencia de yin es como más crónica, más grave. Cuando hay deficiencia de sangre es la sustancia, la sangre que circula, que está en calidad o en cantidad o en movimiento disminuida. Cuando hay deficiencia de yin, hablamos de que ya la estructura de los órganos, los tejidos orgánicos ya están como, podríamos pensar como marchitos, como disminuidos en su capacidad, es decir, se va reduciendo la capacidad del órgano, es como más severa, así como de la deficiencia de chi, una complicación sería una deficiencia de yang, o sea, la función se ve todavía más disminuida. Cuando hay deficiencia de yin puede ser como una disminución de la deficiencia o una consecuencia de la deficiencia de sangre, pero a veces puede ser que haya, o sea, el riñón en sí no moviliza ni guarda la sangre, entonces no se habla de deficiencia de sangre del riñón, pero sí una deficiencia de yin puede ser un caso que hace que la esencia del riñón que participa en la producción de la sangre vaya a estar entonces en deficiencia. Entonces, en general, estos son los factores que tenemos que empezar a entender. Síntomas de deficiencia de sangre van a ser la mala memoria y el insomnio, entonces están relacionados, y esto de forma crónica puede llegar a afectar entonces nuestra capacidad cognitiva, tanto de atención como de recuerdo también.
de recapitulación o registro. También hay desarmonías que se pueden producir, obviamente si hay una deficiencia de riñón puede estar afectando en el eje agua-fuego, como se dice, el riñón no controla el corazón, eso puede generar otras condiciones también, pero esos son principalmente los síndromes que nos vamos a estar refiriendo. Entonces, ¿qué va a ser importante para contrarrestar esta situación? El descanso es fundamental. Yo siempre digo que dentro de los factores que uno tiene que regular para lograr una calidad de vida es buena alimentación. Acá tenemos, si quieren, elemento tierra. Buen descanso es muy importante para reponer el yin y un buen nivel de actividad. También se revisan, obviamente, la capacidad de eliminación, si cómo está la persona en general. En una entrevista con un paciente, cómo está eliminando, nos puede dar información también de cómo están los otros sistemas orgánicos. Pero, por ejemplo, el sedentarismo va a afectar al corazón, puede ser un modo de vida sedentario, con poca actividad física puede terminar generando una deficiencia de corazón también, y una deficiencia de vaso. El vaso tiene más que ver con los músculos y el corazón con los vasos sanguíneos, pero el sedentarismo afecta a los dos. El mal sueño genera como este círculo vicioso, la persona no duerme, entonces no repone el yin, entonces genera más deficiencia y se empieza como a empeorar esa situación. Tenemos que hacer todo lo posible para mejorar la calidad del sueño del paciente o de uno mismo, si uno lo quiere tomar en forma preventiva, porque el buen descanso es necesario entonces para romper este ciclo de más deficiencia de yin o deficiencia de sangre, peor sueño, peor descanso y así el ciclo no se cierra. Entonces son varios factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Hasta acá de esto tienen alguna pregunta o comentario? Pueden hacer si quieren. Entonces, ¿cuáles son en términos de y cuando hablamos del insomnio principalmente, les estaba diciendo, desde el punto de vista de la medicina china, tenemos distintos factores que pueden llegar a generar esta condición. Por un lado, factores emocionales, ¿no? Que puede ser, acá se habla de preocupación y exceso de reflexión, acá estamos hablando sobre todo de elemento tierra, ¿no? Es decir, un exceso en el uso de la mente, puede ser o bien personas que trabajan demasiado o leen demasiado, mucho trabajo intelectual o que están estudiando mucho, genera un exceso en el elemento tierra que termina agotando la energía del vaso, la energía de la atención. También puede ser el estrés como exceso de trabajo o a veces se dice actividad sexual excesiva. Es decir, acá estamos hablando más bien del agotamiento de la energía, sobre todo de riñón, que puede estar participando. También el trabajo de parto puede llegar a ser un factor, es decir, un parto sobre todo difícil o prolongado. Esto puede manifestarse sobre todo como una mala memoria postparto. También hay mucha pérdida de sangre a veces durante el parto. Y otras emociones como la tristeza puede ser que dispersen la energía también si bien la tristeza está más asociada a pulmón y elemento metal, genera una dispersión de la energía, entonces termina agotando la energía del vaso. Y drogas recreativas también, personas con consumos problemáticos, así haya sido quizá durante una adolescencia, durante una adultez muy temprana, pueden llegar a generar problemas a largo plazo. A veces se asocia, por ejemplo, al uso del cannabis, sobre todo consumo crónico de cannabis también, pero hay que distinguir acá que no es lo mismo el cannabis fumado, por ejemplo, que tiende también a agotar el yin, a generar estimulación también y agotar el yin, que el cannabis en aceite. En formato aceite de cannabis está como un poco más equilibrado y de hecho puede utilizarse el aceite de cannabis para relajar el sistema nervioso y favorecer un mejor sueño. Entonces, en ese caso, si hay un paciente, por ejemplo, que tiene consumo de cannabis habitual, no debería recomendar que cambie el estilo de consumo hacia al cannabis en aceite, que ya se conoce por sus propiedades medicinales, y trate de evitar el cannabis fumado. No sé si hay un comentario o pregunta ahí. Carlos, Pablo,
el fumar, el consumo del tabaco, digamos, crónico durante años, Sí. digo, puede afectar digamos, por la vinculación del pulmón con la emoción de la tristeza, puede terminar siendo un factor a lo largo de los años de debilitamiento del yin. Sí, en general, todo lo que es fumado o quemado genera calor interior, o sea, es un aporte externo de calor, y ese calor termina generando sequedad y consume el yin. Es decir, esto puede darse tanto con el tabaco como con el exceso de consumo de sustancias de naturaleza caliente, como el café o el alcohol, por ejemplo, también van generando calor interior. Los estimulantes de personas que consumen, por ejemplo, muchos picantes, muchos estimulantes, en general genera calor interior y ese calor va produciendo una deficiencia de yin. Yo siempre digo, el tabaco nunca suma en este sentido. Siempre, o es decir, uno lo puede tener más controlado como consumo habitual, o hay personas que lo tienen totalmente descontrolado, pero en general genera sequedad, que eso afecta mucho a los pulmones, genera calor, que se genera una retroalimentación negativa junto con la sequedad, o sea, más sequedad, más calor, más sequedad, más calor. Y el consumo crónico, obviamente, que afecta estructuralmente a los pulmones. Ahí hablamos de una deficiencia de yin de pulmón, cuando ya quedan afectados a nivel de órgano. Mientras más prolongado en el tiempo, ese daño es más marcado. Entonces, quizá una persona fumó durante, no sé, 20 años y deja de fumar, pero el efecto que produjo ese consumo se mantiene en el tiempo y no siempre se puede revertir del todo. Hay que siempre adoptar estrategias que ayuden a compensar, por ejemplo, esa deficiencia de yin crónica que queda en una persona. Puede ser también un factor a veces emocional, sobre todo emocionalmente se dice que más que nada la postura se afecta, la mala postura, la falta de actividad física son cosas que van ayudando a que el pulmón esté como oprimido, entonces su capacidad está limitada también, eso puede generar también problemas a largo plazo. Pero sí, el tabaco en ese sentido y el exceso de todos los estimulantes, como puede ser, les mencionaba, principalmente café, alcohol y esencias picantes, que todo lo que se usa en excesos o de forma quizá controlada, pero durante muchos años, todos los días, por ejemplo, va generando un estado de mayor yang, mayor excitación, y siempre que hay un aumento del yang se puede producir a costa de una consumición, una disminución del yin, entonces la persona va generando como un patrón desequilibrado que después hay que tratar de reponer. ¿Bien? Bueno, entonces, desde el punto de vista de los síndromes, hablábamos de deficiencia de vaso, tiene que ver más que nada, sobre todo, con esta incapacidad de concentración y estudiar, o mala memoria, pero es la mala memoria del momento. A veces uno está por hacer una tarea y se olvida, o está por decir algo y ya se me fue la palabra, porque la capacidad de retención se pierde. Esto va a estar marcado también con cansancio y poco apetito. ¿Cómo podemos trabajar? Además de los puntos, que ya vamos a hablar de los puntos que tonifican el vaso, y esto fortalece el intelecto, con actividad física. Con actividad física principalmente de fuerza, de desarrollo de la masa muscular, tonifica el vaso, el ejercicio físico, orientado a la fuerza, y también una correcta alimentación, es decir, una alimentación ordenada, regular, sin muchos periodos de ayuno, y sobre todo con alimentos más que favorecen al elemento tierra, como alimentos de naturaleza dulce. Y bueno, según la teoría de los 5 elementos en la dietoterapia china, también todo lo que es de la tierra, por ejemplo, tubérculos, papa, camote, zanahoria, zapallos, etcétera, y alimentos dulces tonifican el vaso también, y las carnes también. Deficiencia de riñón también, en este caso, lo que falla más bien es la memoria, pero memoria a corto plazo, es decir, no tanto la memoria del momento. A lo mejor la persona tiene atención para hacer algo, pero se olvida de lo que sucesos, como dice, recientes pasados. O sea, ¿qué hice ayer? No lo sabe. A veces, o qué hizo a la mañana temprano. Por ejemplo, personas que tienen que tomar una medicación y no recuerdan si la tomaron o no la tomaron. Eso puede llegar a ser muy problemático, porque
necesitan a veces asistencia de alguien para poder sostener su cotidianidad sin correr riesgos innecesarios. Por ejemplo, además la deficiencia de riñón puede manifestarse como dolor lumbar o de rodillas, todo el área de riñón, mala audición, tinnitus, sobre todo más bien es como un acúfeno más de tipo grave o una hipoacusia, y mareo puede llegar a ocurrir también, aunque la deficiencia de sangre también produce mareo. En el caso de la deficiencia de riñón, es un mareo acompañado por todos estos otros síntomas. Además de los puntos que vamos a hablar ahora enseguida, ¿qué más podemos hacer para trabajar la esencia de riñón? Bueno, actividades actividad moderada, como el Qigong, el Tai Chi, también la meditación, son actividades que ayudan a cuidar o cultivar la esencia del riñón, en este caso, y mantenerse activo de alguna manera, pero cuidar sobre todo el descanso y evitar el estrés. Cuando casi siempre que hay episodios de tipo como envejecimiento prematuro, es una persona que es, como uno dice, muy joven para estar teniendo estas condiciones, es porque el estrés significa tensión, la tensión prolongada en el tiempo. Es como que cuando el cuerpo llega a su límite, uno va y busca en sus reservas energéticas, que son la esencia de riñón. Entonces, evitar el estrés, evitar los excesos, sobre todo se habla de exceso de actividad sexual, pero puede ser cualquier tipo de exceso que hace que la persona esté en un estado de tensión y agotamiento permanente. Esto a veces tiene que ver con el estilo de vida, personas que quizás, no sé, estudian y trabajan y crían o tienen personas a cargo y están todo el tiempo como al límite. Bueno, eso va agotando la esencia del riñón y deberíamos tratar de evitarlo. Y si ya estamos frente a un adulto mayor, bueno, cuidar la energía, no llegar al agotamiento en lo posible. Hay personas, por ejemplo, lo veo mucho en pacientes, que tareas muy sencillas los agotan demasiado. Por ejemplo, ir a hacer una compra al almacén o ir a un local. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con la cantidad de energía que tienen, de no llegar nunca al agotamiento, porque eso genera todavía más. Y la deficiencia de corazón, sobre todo, tiene que ver con estilos de vida sedentarios, ¿bien? O sea, poca actividad también. Y en este caso, la deficiencia de corazón me da una mala memoria, pero de eventos del pasado como más remotos, es decir, no tanto quizá lo que sucedió hace poco tiempo, sino en pasado remoto. A veces las personas pueden llegar a olvidar nombres, olvidar situaciones completas, a veces pueden llegar a perder la noción de cosas importantes en su vida, y hay como episodios completos que los tienen olvidados. Entonces, hay palpitaciones como por la misma deficiencia de corazón también, y esto les genera dificultad para respirar, que no viene tanto de los pulmones, sino de la agitación que les produce, por ejemplo, no sé, subir escaleras, moverse desde un punto a otro. De ahí necesitamos empezar a cultivar un estilo de vida más activo de a poco para reponer la energía del corazón. Y además la circulación sanguínea del corazón va a nutrir mejor el cerebro y por lo tanto ayudar a que esté mejor irrigado o nutrido. También tenemos las combinaciones, por ejemplo, deficiencia de sangre, corazón y vaso. En este caso tenemos el vaso, podríamos pensar, que no genera la sangre del corazón. Entonces puede haber una combinación, puede haber, por ejemplo, mala memoria con mareos también por deficiencia de sangre. Deficiencia de sangre va a generar las dos, mareo y mala memoria juntos, casi siempre es por deficiencia de sangre. Y también puede haber cansancio a nivel físico, por falta de fuerza, bien de vaso, y palpitaciones por una deficiencia de corazón. Bien, es como muy común que esto está dentro, recuerden, del insomnio. Necesitamos entonces, además de todo esto, cuidar la higiene del sueño, que ahora voy a hablar un poco más acerca de eso. Tenemos también deficiencia de yin de corazón, que es como un caso un poco más crónico. También cuando hay deficiencia de yin, sobre todo tenemos síntomas como de sequedad. En ese caso, esto que hablábamos, los consumos que generan deficiencia de yin no van a estar ayudando. En este caso, la deficiencia de yin es como un caso más crónico o más grave que la deficiencia de sangre. Puede haber sudoración, hay como síntomas de calor, sudoración o sequedad también, además de palpitaciones, insomnio y mala memoria.
Ahí tenemos que trabajar en reponer el yin también, con el descanso y la alimentación. Y desarmonía de corazón y riñón, esto es el eje agua-fuego. Básicamente también acá puede haber deficiencia de yin que se manifieste como calor. Y, por ejemplo, este calor de deficiencia de yin se dice calor en las 5 palmas, es decir, en las palmas de manos y pies y en el centro del pecho también. Un estado de intranquilo, por ejemplo, de agitación permanente, de dificultad para conciliar el sueño, puede ser en este caso. Entonces, siempre que hablamos en medicina china de energía patógena versus energía vital, en este caso, en deterioro cognitivo y deficiencia de sangre e insomnio, principalmente el énfasis va a estar puesto en tonificar. Es más bien síndromes de deficiencia más que de exceso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden, siempre yo les digo, para más información, lo que sería la parte de la teoría básica de la medicina china, si necesitan saber más de anatomía energética, de dónde están los puntos ubicados, de dónde, por ejemplo, cuáles son los síndromes y todo lo demás, pueden hacerlo a través del área de miembros de la escuela, donde van a tener varias clases grabadas, y ahí también van a poder acceder a la grabación de este seminario. Si no, bueno, yo se las envío por separado. Gracias por estar presente y nos vemos en un par de semanas. Cualquier consulta o comentario me lo hacen por privado o en el grupo.